Sí, bueno, ante todo, quiero agradecer la invitación a participar tanto al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal como a los organizadores de este congreso en una ponencia sobre un tema que me apasiona y con un tiempo muy limitado. Entonces, procederé a hacer la lectura del documento que he preparado. Cualquier digresión ilustrativa sobre algunos de los aspectos planteados en este documento lo reservaremos para la fase posterior, si el tiempo así nos lo permite. En un breve repaso histórico sobre lo que es nuestro modelo de representación popular en Panamá, podemos indicar que el artículo 1 de la Constitución de la República de Panamá de 1904 estableció que el pueblo panameño se constituye en nación independiente y soberana, regido por un gobierno republicano y democrático bajo la denominación de República de Panamá. Dicha Constitución, en su título sexto del Poder Legislativo, en su artículo 53, señala que el Poder Legislativo se ejerce por una corporación denominada Asamblea Nacional, compuesta por tantos diputados como correspondan a los círculos electorales, a razón de uno por cada 10.000 habitantes y un residuo no menor de 5.000 elegidos por un periodo de 4 años. Más adelante, el título séptimo del Poder Ejecutivo, artículo 69, indica que el Poder Ejecutivo se ejerce por un magistrado que se denominará Presidente de la República, quien tendrá para su despacho el número de secretarios que la ley determine, y más adelante continúa: el presidente entrará en ejercicio de sus funciones constitucionales el día 1 de octubre próximo de su elección y durará en su empleo 4 años. Resalto esta parte de la redacción del artículo correspondiente, ya que es la única alusión que se hace en dicha Constitución al respecto de que el presidente de la República sería electo. En cuanto al modelo inicial de representación en Panamá, el título 14 de las provincias, en su artículo 128 se lee: en cada provincia habrá un gobernador de libre remoción y nombramiento del presidente de la República con las funciones y deberes que las leyes determinen. Y luego el artículo 129 indica que en cada distrito municipal habrá una corporación que se designará con el nombre de Consejo Municipal, compuesta por el número de miembros que la ley determine y elegidos directamente por el voto popular. Finalmente, el artículo 132 establece que habrá en cada distrito municipal un alcalde nombrado en la forma en que la ley establezca, al cual le corresponde la acción administrativa en el municipio como agente del gobernador y mandatario del pueblo. De lo anterior se desprende que desde el inicio de la República en Panamá se estableció un modelo de democracia representativa ejercida en aquella realidad histórica mediante los partidos políticos de la época. Un breve análisis de este modelo evidencia que la base de la estructura política representativa se sustentaba a nivel de los liderazgos locales en los distintos municipios del país, mediante la elección de concejales. Sin embargo, la máxima autoridad administrativa de ese nivel, independientemente del método que para su nombramiento determinara la ley, quedaba en calidad de agente del gobernador, quien a su vez era, como hasta hoy, un funcionario de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. Es decir, desde sus inicios, la nuestra ha sido una democracia representativa de corte presidencialista. En cuanto al Poder Legislativo, la elección de diputados mediante círculos electorales, que a la interpretación de la propia Constitución y por determinación de la ley posterior corresponderían a las provincias del país. Se estableció un mecanismo que, en función de una base poblacional, planteaba el crecimiento progresivo de la Asamblea Nacional. Este mecanismo, con su variante, se mantuvo vigente durante los próximos 100 años, hasta que se corrigió con la reforma constitucional de 2004, cuando se estableció un número fijo de diputados para la conformación del órgano legislativo. Pasando por alto el ejercicio constitucional de 1941,
básicamente por la consideración de que sus postulados en esta materia no se materializaron en la siguiente elección que debió celebrarse en 1944 y en cambio fue reemplazada por la convocatoria a una asamblea constituyente en 1945, la cual dictó la Constitución de 1946, haremos entonces solo referencia a esta última. El título quinto, referente al órgano legislativo de la Constitución de 1946, en su artículo 106 estableció: el órgano legislativo está constituido por una corporación denominada Asamblea Nacional, compuesta por tantos diputados cuantos correspondan a los circuitos electorales, a razón de uno por cada 15.000 habitantes y uno por cada residuo que no baje de 7.500. La provincia con menos de 15.000 habitantes tiene derecho a elegir un diputado. Un concepto que incorporó dicha Constitución fue lo que señala el artículo 107. Los diputados, una vez elegidos, representan a toda la nación y no están sujetos a ningún mandato y solo obedecen a los dictados de su conciencia. El título sexto, referente al órgano ejecutivo, en su artículo 136 señala: el órgano ejecutivo está constituido por un magistrado que se denomina presidente de la República, con la indispensable cooperación de los ministros de Estado. El artículo 138 continúa: el presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por mayoría de votos para un periodo de 4 años. El título noveno, que trata sobre el régimen municipal, en su artículo 186 indica: el Estado descansa sobre una comunidad de municipios autónomos. El municipio es la organización política de la comunidad local, establecida en un territorio determinado por relaciones de vecindad y con capacidad económica suficiente para mantener el gobierno propio en condiciones adecuadas. Para culminar este aspecto, en el artículo 192 de la Constitución de 1946 se lee: se denomina distrito al territorio a que se extiende la acción del municipio. En cada distrito habrá una corporación que se denominará Consejo Municipal, compuesta por el número de miembros que la ley determine, los cuales serán elegidos en votación popular directa por un periodo de 4 años. Y el artículo 199 indica: habrá en cada distrito un alcalde, jefe de la administración municipal y 2 suplentes. La ley determinará si los nombra el Ejecutivo o si serán elegidos en votación popular directa. Aunque la Constitución de 1946 representó un gran avance en materia constitucional por su estructura moderna y los avances en materia de organización del Estado y de reconocimiento de una serie de derechos que emergieron de las luchas sociales en Occidente en la primera mitad del siglo XX, la misma mantiene el modelo de representación democrática en Panamá. El presidencialismo se mantiene y su influencia en la administración municipal no desaparece al quedar como una alternativa de ley el nombramiento de los alcaldes municipales. En cuanto al Poder Legislativo, introduce el concepto de circuito electoral y lo hace coincidir con las provincias del país, aumentando la base poblacional para determinar el número de diputados por provincia, pero manteniendo el crecimiento progresivo de dicha instancia. Sin embargo, introduce el concepto de representación integral de toda la nación y de independencia de las actuaciones de los diputados. Un aspecto que hay que resaltar del modelo constitucional de 1946 es lo establecido en el artículo 16, pero el numeral 16 del artículo 118, referente a las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, que a la letra dice: numeral 16, aprobar con modificaciones o sin ellas el proyecto de ley sobre obras públicas que para el ejercicio fiscal correspondiente le presente el Ejecutivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 144. Es decir, dicha Constitución no solo le asignaba una representación nacional a cada diputado, más allá de que su elección se hiciese a través de una circunscripción provincial, confiriéndole además autonomía y plena libertad en sus decisiones, sino que le otorgaba al órgano legislativo la facultad de modificar el proyecto de ley que presentara el Ejecutivo sobre las obras públicas. Esta facultad constitucional del órgano legislativo desapareció con la Constitución de 1972 y no le ha sido restituida a pesar de las reformas que se realizaron en 1983
1994 y 2004. Hago un paréntesis aquí para reiterar que la principal causa de la subordinación del Poder Legislativo frente al Ejecutivo se debe a esta condición. Desde 1984 hasta la fecha, las distintas asambleas han no solo dependido presupuestariamente del Ejecutivo para el funcionamiento del propio órgano, sino que en medio de un esquema clientelista como en el que hemos degenerado como sociedad, las más elementales inversiones del Estado en cualquier parte de la geografía nacional dependen de las decisiones del Poder Ejecutivo, sin que el Legislativo pueda, mediante la ley de presupuesto, incidir en las mismas. Restituir esta facultad constitucional a la Asamblea Nacional, tal cual la tenía a la luz de la Constitución de 1946 y tal cual la tienen los parlamentos de las democracias más reconocidas del mundo, sería uno de los más importantes pasos para darle autonomía e independencia a nuestro Poder Legislativo. Continuando con nuestro análisis histórico sobre la evolución constitucional de nuestro modelo democrático de representación, la Constitución de 1972 introduce un nuevo sistema de participación ciudadana en la vida política de la nación. En ausencia de partidos políticos, luego del golpe de Estado de 1968, se convocó a los ciudadanos a participar de un proceso para elegir mediante libre postulación a un representante por cada uno de los 505 corregimientos que en ese entonces había en el país. Los sectores populares que históricamente estuvieron marginados de la participación en el poder público tuvieron la oportunidad de convertirse en protagonistas del más importante proceso de cambios políticos, económicos y sociales que haya conocido nuestra historia como nación. Las reformas constitucionales de 1983, preámbulo de las primeras elecciones generales después del golpe de Estado de 1968, las cuales se celebraron en 1984, introdujeron una serie de cambios al sistema de representación popular que a ese momento regía. Se disuelve la Asamblea de Representantes de Corregimiento y desaparece el Consejo Nacional de Legislación. El título quinto, en su artículo 140, señala que el órgano legislativo estará constituido por una corporación denominada Asamblea Legislativa cuyos miembros serán elegidos mediante postulación partidista y votación popular directa, conforme esta Constitución lo establece. El artículo 141 establece que la composición de la Asamblea Legislativa, en base a legisladores electos en circuitos electorales, con una serie de parámetros que servirían de marco a la nueva legislación electoral, se mantiene la distribución de los legisladores por circuitos uninominales y plurinominales, en función de una base poblacional, lo cual provocaría en lo sucesivo el mismo fenómeno de las constituciones anteriores, es decir, el crecimiento progresivo de dicha Asamblea. En 1984 y 1989 se eligieron 67 legisladores. En 1994 y 1999 la Asamblea creció a 71 legisladores. En el año 2004 se eligieron 78 legisladores con esta fórmula constitucional que sería cambiada ese mismo año, devolviendo la misma a una cifra fija de 71 escaños. Electos en circunscripciones ahora más pequeñas que las provincias anteriores, los nuevos legisladores representan ahora a sus partidos políticos y a sus circunscripciones electorales, concepto distinto al que estableció la Constitución de 1946, y se hace obligatoria la postulación a través de un partido político desde la propia Constitución. El numeral 7 del artículo 141 de la Constitución de 1972, reformada en 1983, dice a la letra 7, únicamente los partidos políticos podrán postular candidatos para legislador. Con dicha reforma constitucional, las candidaturas independientes solo serían viables para los cargos de representantes de corregimiento y alcalde. Estos últimos en caso de que la ley así lo determinase, ya que al igual que en las constituciones anteriores, como hemos visto, la elección de alcaldes o su nombramiento por el presidente de la República dependería de la ley correspondiente. Otro aspecto importante de este modelo de representación es que en la base del mismo subsiste el nuevo modelo de participación popular que estableció la Constitución de 1972, a través de la figura del representante de corregimiento, que ahora hace las veces de autoridad administrativa en una unidad territorial aún más básica que el distrito, como lo es el corregimiento, y por otro lado ejerce las funciones legislativas y administrativas como miembro del Consejo Municipal.
La reforma constitucional de 2004 introdujo una serie de cambios importantes a nuestro modelo de representación política. El título quinto de la nueva Constitución Política, que trata sobre el órgano legislativo en su artículo 146, reza: el órgano legislativo estará conformado por una corporación denominada Asamblea Nacional, cuyos miembros serán elegidos mediante postulación partidista o por libre postulación, mediante votación popular directa, conforme esta Constitución lo establece. La participación ciudadana en la representación política se abre con esta reforma constitucional que rompe con la exclusividad de los partidos políticos en la conformación del órgano legislativo. Por otro lado, el desarrollo del título octavo referente a los regímenes municipal y provincial desarrolla con mayor categoría la figura del representante de corregimiento, hace obligatoria la elección de alcaldes municipales y le confiere rango constitucional y funciones a los consejos provinciales de coordinación, además de establecer la promoción del Estado panameño, en la promoción del Estado panameño, el proceso de descentralización de la gestión de gobierno. Sin embargo, a pesar de que estas decisiones de Estado se asumieron hace casi 13 años, la voluntad política de quienes nos han gobernado en ese lapso ha frenado la posibilidad de que nuestro sistema político se mueva hacia uno con mayor participación democrática. La implementación de la Ley de Descentralización, con la reforma aprobada hace un par de años, ha desdibujado la concepción de lo que debe ser un verdadero proceso para descentralizar la gestión de gobierno. Su limitado financiamiento deja en manos del Gobierno central alrededor del 98% de los recursos del Estado e impide que los municipios del país se preparen para asumir las competencias que les son inherentes y que están contempladas en la propia Constitución desde 2004. Además, este proceso no debe tener como finalidad el dotar de más recursos a los gobiernos locales sin los debidos controles para su planificación y ejecución. Se trata de una visión nacional que contempla un desarrollo regional y local con la más amplia participación ciudadana. Involucrar a los ciudadanos a lo largo y ancho del país con este proceso es fundamental para la construcción de una sociedad con desarrollo equitativo. Preparar a los municipios para asumir las competencias que les permitan atender las demandas de sus comunidades, dotarlos de los recursos necesarios para que sean utilizados de manera racional y eficaz, requiere de un esfuerzo del Gobierno y de toda la sociedad en su conjunto. Desde nuestra visión, los cambios que debe sufrir nuestro modelo de representación en Panamá deben estar orientados hacia una mayor participación de los ciudadanos en cada uno de los aspectos de la vida nacional, en especial en los espacios de poder. Crear nuevas normas de participación y aplicar efectivamente las existentes es imperativo. Trasladar recursos a los gobiernos locales sin los debidos mecanismos de control sería descentralizar la corrupción y el clientelismo. Pero además de los mecanismos de control del propio Estado, están los mecanismos de control que los propios ciudadanos y vecinos de una comunidad pueden aportar. Una ley de participación ciudadana se hace urgente, paralela a un verdadero proceso de descentralización. Involucrar al hombre y la mujer común en las decisiones sobre qué se va a hacer en una comunidad con los recursos del gobierno local y posteriormente en su fiscalización es cederle poder a la gente. Es además garantizar que los mismos se utilicen con honestidad y eficiencia. Se trata del mejor modelo de representación que podríamos impulsar en Panamá. Sería la mejor manera de lograr una mejor distribución de la riqueza nacional y una democracia mucho más sólida. Aun cuando la reciente reforma a la legislación electoral representa un notable avance para lograr mayor equidad y transparencia en los procesos electorales futuros, los cambios que requiere nuestro sistema de representación y participación implican la necesidad de una reforma constitucional. El poder casi absoluto que ejerce el órgano ejecutivo en materia presupuestaria respecto a las entidades del Estado que debieran operar con independencia para garantizar un verdadero balance democrático hace que hasta el momento esta condición sea casi una excepción. Es necesario que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y otras entidades como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral gocen, a la luz de la Constitución,
de autonomía presupuestaria y financiera. Por otra parte, dicha reforma constitucional debe contemplar el fortalecimiento del proceso de descentralización de la gestión de gobierno, reforzando a su vez el concepto de participación de los ciudadanos en todos los aspectos de la gestión pública. El empoderamiento ciudadano en la planificación de los programas de desarrollo, en la estructuración presupuestaria y en la fiscalización del uso de los fondos del Estado, ya sea nacional como local, debe ser una de las bases fundamentales para lograr un cambio efectivo y positivo en nuestro modelo de representación democrática. Gracias.